Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos pero muy buenas tardes. Hoy, una vez más, como siempre les digo, enamorada de mi Señor, enamorada de las cosas que Él me da, de la misericordia que ha tenido para conmigo, para con mi familia, por todas sus bendiciones, por su perdón, por su amor, por su deidad, por todo. La verdad es que es por todo lo que yo debo estar agradecida con el Señor. Y este sentimiento hermoso que yo tengo, quiero transmitírselos a ustedes a través de todos mis programas, porque la verdad es que Él nos ama y es un amor incondicional, es un amor eterno, es un amor sin compromisos, sin obligaciones, sin obligarnos a nosotros a que lo amemos. Él espera nada más que nosotros nos volvamos hacia Él, que lo aceptemos, que lo busquemos, que le creamos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Pues todas estas enseñanzas que nosotros les dejamos a ustedes a través de este programa, es para eso, para que ustedes aprendan a quererlo como Él nos ama, porque la verdad es que Él es amor y Él quiere que ese amor que Él tiene llegue hasta nosotros, llegue hasta nuestros corazones y que nosotros vivamos con Él, por Él y para Él. Así es que hoy vamos a tener en nuestra programación el llamamiento de Isaías, siempre dentro del tema profetas y reyes. Pero antes, como lo hacemos todo el tiempo, vamos a elevar una plegaria al Señor. Ore conmigo y agradezcámosle a Dios todas sus bondades y misericordias. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para que estés con nosotros como lo prometiste que ibas a estar con nosotros desde el día hasta el fin de la eternidad.
y sabemos, creemos y confiamos, Señor, que estás con nosotros, que abre nuestro entendimiento y nuestros corazones para que aprendamos cada día más de ti y que te agradecemos todas tus bondades, tus misericordias, todo tu poder, tu deidad, porque nos escogiste, nos formaste, nos criaste y nos amaste con todo el amor de todo el mundo, porque ese es tu amor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el llamamiento de Isaías. El llamamiento de Isaías. Hemos venido viendo a través de toda esta programación, toda el llamamiento de los diferentes profetas, reyes, y es una enseñanza grande para nosotros aprender de los errores de ellos, de sus equivocaciones y tratar de no cometerlas nosotros. También de los profetas, cómo ellos se comportaron, cómo ellos, a pesar de la circunstancia, se mantuvieron fieles y firmes al Señor. Eso es lo que importa, que aprendamos a mantenernos fieles, a mantenernos firmes y a estar juntamente con Él, creyéndolo, siguiéndole, como se los dije, y obedeciéndoles. Bueno, vamos a ver el llamamiento de Isaías en Profetas y Reyes. El largo reinado de Usías, también llamado Azarías, en la tierra de Judá y Benjamín, fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón. Nosotros hemos visto a partir de David y posteriormente después de Salomón todos los reyes que hubo en Israel. Algunos hicieron lo bueno delante del Señor, a otros hicieron lo malo delante del Señor. ¿Cuáles fueron las consecuencias tanto de los que hicieron lo bueno como de los que hicieron lo malo? Y es lo que queremos aprender, porque cuando hacemos lo bueno tenemos consecuencias y cuando hacemos lo malo también tenemos consecuencias, porque no nos podemos quitar, porque Dios nos puede ser burlado y Él sabe todo lo bueno y todo lo malo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona buena y una persona mala? Una persona buena no es la que no comete errores, jamás. Es la que rapidito se arrepiente, va a los pies del Señor y le pide perdón. Y una persona mala se le cauteriza el corazón y ya no puede regresar donde el Padre a pedirle perdón. Y cada vez que pasa, se aleja más y más y más y más hasta que llega el momento en que se le olvida la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No olvidarnos de eso, ¿verdad? Pues el reinado de Usías en la tierra de Judá y de Benjamín fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi 2 siglos antes. Durante muchos años el rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Se reedificaron y fortificaron ciudades y quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. Recordemos que si hacían lo bueno, el pueblo de Israel prosperaba. Si hacían lo malo, entonces mermaba la bendición de Dios y ellos tenían que lidiar con sequías, con guerras, con de todo. Pero también era muy importante la influencia que ejercían los pueblos circundantes, tanto la influencia que
adquiría el pueblo de Israel de esos pueblos o, o la influencia que daba el pueblo de Israel hacia esos otros, hacia otras, a esas ciudades circundantes. Si hacían lo bueno, eran admirados, y si hacían lo malo, eran invadidos y saqueados también. Pues en este caso fueron fortificados y fortificaron ciudades, se fortalecieron mucho y fueron admirados por el pueblo circundante. El comercio revivió y afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Usías se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Y vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros hacemos lo bueno delante de Dios, Él nos prospera, nos da habilidades, nos da ciertos conocimientos para que nosotros los ejecutemos y podamos salir adelante. Lo que pasa es que muchas veces cuando ya estamos firmes y tenemos suficiente dinero o prosperidad, se nos olvida de dónde vino ese dinero y esa prosperidad. Y nos llenamos el corazón, nos enfatuamos, nos llenamos de pensamientos fatuos que van en contra de Dios, porque no se nos debe olvidar que es a través de Él que podemos ser prósperos, que podemos ser prósperos. Sin embargo, esta prosperidad exterior no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Tiene que ir juntos, tenemos que crecer físicamente, espiritualmente y psicológicamente. Esas tres partes tienen que crecer juntas, porque una que se debilite nos trae al traste todo lo demás. Si estamos enfermos, decaemos. Si estamos desanimados psicológicamente, decaemos. Y si espiritualmente no crecemos, física y psicológicamente, decaemos. ¿Verdad? Así es que los servicios del templo continuaban como en años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar al sol viviente. Pero el orgullo y el formalismo reemplazaban la humildad y la sinceridad. ¿Cuántas y cuántas veces vamos a la iglesia y estamos ahí sin estar? Nuestro pensamiento anda divagando porque el negocio aquel no me salió, porque voy a inventar tal cosa para mi negocio, y estamos oyendo el predicador como ir llover. La verdad es esa. No estamos y no tenemos un reavivamiento espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos hace crecer espiritualmente. Esa es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, penetra hasta los tuétanos y nos da crecimiento. Pero ellos no tenían ese reavivamiento espiritual. Se hacían los sacrificios y las cuestiones que se hacían en el templo, los rituales, eran religiosidad, no lo estaban haciendo con humildad, sinceridad y mucho menos con gratitud. Acerca de Usías mismo encontramos escrito: cuando fue fortificado, su corazón se enalteció
hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? En donde llegamos, llegamos estamos deseando un trabajo. Ya Dios nos complace y nos suministra el trabajo, porque le hemos orado montones. Y cuando tenemos el trabajo, nos olvidamos de diezmar, nos olvidamos de quién nos consiguió el trabajo, nos olvidamos de todo. Y entonces empezamos a corrompernos y a no hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. En este caso, el pecado no tuvo resultados tan desastrosos para Usías. Fue un acto de presunción y violando una orden clara de Jehová de que ninguno, sino los descendientes de Aarón, debían oficiar como sacerdotes. Recordemos también que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios eligió a los levitas para que fueran sacerdotes, porque ellos fueron los únicos que no compartieron con las adoraciones que se hicieron mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. Entonces Aarón era el único que podía oficiar como sacerdote y sus descendientes. El rey entró en el santuario para quemar sahumerios en el altar. El sumo sacerdote Azarías y sus compañeros protestaron y le suplicaron que se desviara de su propósito. Y vamos a ver qué le dicen. Y eso se encuentra en Segunda de Crónicas 26, 16, 18. Segunda de Crónicas 26, versículo del 16 al 18. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino que a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Y no te será para gloria delante de Jehová. Había prevaricado. Recordemos un poco. Se hizo el templo, el tabernáculo, todo el mundo podía entrar en el atrio, pero en el templo propiamente solo podían entrar los sacerdotes en el lugar santo. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, repito, en el atrio cualquiera podía entrar. Dentro del tabernáculo, en el lugar santo, solo podían entrar los sacerdotes. Y en el lugar, en el aposento, en el lugar santísimo, solo podría entrar el sumo sacerdote. Recordemos también que donde se quemaban el incienso y se hacían los sahumerios era en el lugar santo. Él no podía entrar porque él no era sacerdote. Y eso era prevaricación. Y entonces le llamaron la atención, lógicamente, que no debía hacer eso, que eso no le correspondía a él. Usías se llenó de ira porque se le reprendía si a él, que era
era el rey, era el rey. Y él pensaba que como rey podía hacer lo que él quisiera. Y eso nos da una lección bastante fuerte. Hay reglamentos y hay cosas, leyes que Dios nos da, que tengamos corona o no tengamos corona, no debemos hacerla. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos actuando mal delante de Dios. Pero recordemos que ellos imitaban a todos los reyes de la tierra, que de las naciones circundantes, que hacían lo que les placía, sin tomar en cuenta a Dios. Pero este no era el caso. No se le permitió profanar el santuario contra la protesta unida de los que ejercían autoridad. Mientras estaba allí en pie, en airada rebelión, se vio repentinamente herido por el juicio divino. Apareció la lepra en su frente. Huyó espantado para nunca volver a los atrios del templo. Hasta el día de su muerte, algunos días más tarde, permaneció leproso. Como vivo ejemplo de cuán insensato es apartarse de un claro así dice Jehová. Cuando a nosotros leemos así dice Jehová, no debemos ni cambiar el así dice Jehová, ni no acatar lo que él nos está diciendo. Y él prevaricó. Y debido a eso permaneció leproso. Por otro lado, también, ¿a quién le gusta ser reprendido? A nadie le gusta ser reprendido. Pero yo les digo a ustedes que benditas son las reprensiones y las correcciones que Dios nos da. Porque eso nos hace crecer, nos hace cambiar de rumbo, nos hace estudiarnos a nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que no hacemos mal. No pudo representar su alto cargo ni su larga vida de servicio como excusa por el pecado de presunción con que marchó los años finales de su reinado y atrajo sobre sí el juicio del cielo. De nada le valía a él haber hecho cosas importantes, porque hizo cosas importantes, si estaba sin Dios, si no te estaba creciendo espiritualmente. Tan es así que llegó al templo y prevaricó. Y así trajo el juicio del cielo sobre él. ¿Cuántas veces llegan a nosotros los juicios del cielo? Y en lugar de ser humildes, nos llenamos de orgullo y empezamos a reclamarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy bueno, si yo doy los diezmos, si yo soy honrado, si yo soy trabajador. Pero nos olvidamos de Dios, muchas veces nos olvidamos de Él. Y Dios no hace acepción de personas. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así natural como el extranjero, a Jehová injurió. Y tal persona será cortado de en medio de su pueblo. Y eso lo encontramos en Números 15:30. Números 15:30, que dice así. Más, repito, porque ya lo había leído, va la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, sin distinción de personas, ultraja a Jehová, y esa persona será cortado de en medio de su pueblo. Uno de los pecados más fuertes que nosotros podemos cometer contra Dios es la soberbia, es ser soberbios y no reconocerlo a Él como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el que nos da todo, como el que nos protege, nos guarda, nos guía, nos da leyes que tenemos que hacer y que cumplir y que creer. Así es que
no debemos llenar nuestro corazón de orgullo, de orgullo. El castigo contra Usías pareció ejercer una influencia refrenadora sobre su hijo. Joatam, llevó pesadas responsabilidades durante los últimos años del reinado de su padre y le sucedió en el trono después de la muerte de Usías. Acerca de Joatam quedó escrito, vamos a ver qué quedó escrito, y eso lo encontramos en Primera de Reyes 15, 34, 35. Primera de Reyes 15, 34, 35. Y él hizo Joatam, está refiriéndose aquí a Joatam, el hijo de Usías, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo seguía sacrificando y quemaba incienso en los lugares altos, y edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Él permitió que se siguieran haciendo sacrificios en los lugares altos. Recordemos que los lugares altos eran los lugares donde se hacían sacrificios a los dioses falsos. No se hacían sacrificios al Dios verdadero. Entonces también, aunque él no los hacía, los permitió. Y como dice el refrán, tanto peque el hechor como el consentidor. Así es que entonces él estaba a medias, como decimos nosotros, un pie en el mundo y otro pie en los atrios del Señor. Y Dios, nosotros sabemos que a Dios no le gustan los tibios. O somos fríos o somos calientes. Así es que no debemos permitir ciertas cosas. Pues se acercaba el fin del reinado de Usías y Joatam estaba ya llevando muchas de las cargas del Estado, cuando Isaías, hombre muy joven del linaje real, fue llamado a la misión profética. Los tiempos en los cuales le iba a tocar trabajar estarían cargados de peligros especiales para el pueblo de Dios. El profeta iba a presenciar la invasión de iba a presenciar la invasión de Judá por los ejércitos combinados de Israel septentrional de Siria. Iba a ver las huestes asirias acampadas frente a las principales ciudades del reino. Durante su vida iba a caer Samaria y las 10 tribus de Israel iban a ser dispersas entre las naciones. Judá iba a ser invadido una y otra vez por los ejércitos asirios. Y Jerusalén iba a sufrir un sitio que sin la intervención milagrosa de Dios habría resultado en su caída. Ya estaba amenazada por graves peligros la paz del reino meridional. La protección divina se estaba retirando y las fuerzas asirias estaban por desplegarse en las tierras de Judá. Dios nos abandona. No. Dios no nos abandona nunca. Nosotros somos los que nos retiramos, nos apartamos. Y Dios, Él no cambia. Él permanece fiel. Y Él se está quedito hasta que nosotros decidamos volver a estar bajo la protección del Altísimo. Y en este caso, iban a ser muy duro. 10 tribus de Israel se dispersaron. 10 tribus de Israel. Y les fue muy bien. Porque Dios los siguió protegiendo. Porque si no, hubiera desaparecido todo Jerusalén. Así es lo que nos pasa cuando nos apartamos de la protección del Altísimo, de su amor, de sus leyes.
porque las leyes no son para maltratarnos, para presionarnos, para asfixiarnos, no, son para nuestro bien, para que nosotros sepamos cómo debemos comportarnos. Gracias a Dios, la protección divina se estaba retirando y las fuerzas asirias también estaban por desplegarse en la tierra de Judá. Los peligros de afuera, por abrumadores que parecieran, no eran tan graves como los de adentro. Era la perversidad de su pueblo lo que imponía al siervo de Dios la mayor perplejidad y la más profunda depresión. Por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. Muchos de los males que se estaban acelerando la presta destrucción del reino septentrional y que habían sido anunciados poco antes en términos inequívocos por Oseas y Amós, y estaban corrompiendo rápidamente el reino de Judá. Recordemos también que cuando ellos empezaban a adquirir costumbres de los vecinos, por así decirlo, ellos se corrompían rápidamente. Porque como siempre, Satanás nos presenta las cosas muy hermosas, muy atractivas, muy seductoras. Pero eso lo único que nos trae es tristeza, depresión, soledad, desánimo y un montón de cosas más. Pero siempre buscamos a lo que hace el vecino, a lo que hace el amigo, a lo que hacen en tal iglesia, para adquirirla, para traerla. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces tenemos que pedirle permiso primero a Dios, qué es lo que quiere, y si quiere que uno haga eso. La perspectiva era particularmente desalentadora en lo que se refería a las condiciones sociales del pueblo. Allá había hombres en su deseo de ganancias, iban añadiendo una casa tras otra y un campo tras otra. Y vamos a leer Isaías 5:8. Isaías 5:8, que dice así: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Vamos a habitar todos solos en medio de la tierra? No. Y ellos era lo que estaban haciendo. Todo lo que Dios les prohibía que hicieran, ellos lo hacían. La justicia se pervertía. No se manifestaba con compasión alguna hacia los pobres. Acerca de estos males Dios declaró, y vamos a leer Isaías 3, 14, 15. Isaías 3, 14, 15 para ver qué declaró el Señor. Jehová vendrá en juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Debemos aprovecharnos de los pobres, debemos aprovecharnos de que están en desventaja. ¿Es que es malo comprar una casa? No, lo que es malo es pagar una miseria a la persona que está en necesidad para sacar ventaja, para sacar ventaja yo y enriquecerme yo. Siempre hay que pagar el precio justo. ¿Debemos bajar a las personas para que tengan menos? Dice el Jehová de los ejércitos. Eso es lo que está malo. Eso es lo que está malo. Hasta los magistrados, cuyo deber era proteger a los indefensos, hacían oídos sordos a los clamores de los pobres y menesterosos, de las viudas y los huérfanos. Eso lo encontramos en Isaías 10, versículos 1 y 2.
Isaías 10, versículos 1 y 2. Espérese para ver, porque no lo puse, pero aquí está la palabra de Dios, que es la que me guía siempre, no la puse en las imágenes. Isaías 10, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 que dicen así. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Repito, Isaías 10, versículos 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos, y robar a los huérfanos. No debemos hacer eso, no lo debemos hacer. La opresión y la obtención de riquezas iban acompañados de orgullo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía. Y en los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresas. Porque cuando uno tiene plata, entonces uno quiere invitar a todo el mundo para la casa de uno para que venga a ver todo lo que yo tengo y para que sentirme yo orgulloso y que todo el mundo me aclama. Pero entonces yo tengo que ofrecerles un festín y de paso puedo ofrecerles unos cuantas bebidas no recomendadas. Y al final de cuentas termina en borracheras y en orgías. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a leer Isaías 2. Vamos a leer vamos a leer, no. Les voy a dejar les voy a dar una recomendación. Léanlo ustedes y les voy a dar las citas. Es Isaías 3, del 16 al 18. También leer el versículo 23. Isaías 5, versículo 11, 12 y 22. E Isaías 10, versículos 1 y 2, que ya lo leímos. Voy a repetir la cita. Isaías 3, 16 al 18. Y también el versículo 23. Isaías 5, versículos 11, 12 y 22. E Isaías 10, versículos 1 y 2. Porque no me da tiempo a mí leerles todas estas citas. Y también es bueno que ustedes busquen en la palabra de Dios todas estas citas para que corroboren que lo que yo les estoy diciendo es palabra y solo palabra. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases de los pocos que permanecían fieles a Dios, que estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Cuando uno está viendo desde afuera todas las fiestas, las orgías y todas esas cosas feas que hace la gente, sobre todo en algunas fechas específicas, tienden a uno a deprimirlo, porque uno sabe las consecuencias y sobre todo en la actualidad. Hay festividades que terminan en borracheras, en orgías, maltratando y agrediendo a su esposa y a sus hijos, manejando vehículos ebrios, matando gente accidentalmente y haciendo un montón de cosas que no se deben hacer. Y eso deprime y lo lleva a uno a la desesperación y al desaliento. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar y que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a las de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Que fueron quemadas juntamente con todos sus habitantes. ¿Queremos nosotros eso para nosotros? No.
Entonces, tenemos que apartarnos de esas festividades. Pues frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Jehová los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Usías dijo: ay, no, a mí no me den ese trabajo, Señor, no me des ese trabajo, porque es deprimente. Este pueblo anda descarriado completamente. Pero Dios sabía que cuando no hay profetas, el pueblo, ¿qué le pasa? Se descarría, se descarría. Pero él quiso rehuir la responsabilidad porque él sintió que era mucho para él. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada y al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea parecía desesperada. Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría. ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los cielos? ¿Puede Dios permitir eso? Tiene que levantar una persona para que esa persona, a través de su palabra y a través de sus indicaciones, llegue al corazón del pueblo para poder reversar todos esos hábitos corruptos que tienen. Pensamientos como este embargaban a Isaías mientras se hallaba bajo el pórtico del templo. De repente la puerta y el velo interior parecieron alzarse o retraerse. Y se le permitió mirar el interior, mirar al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera poner sus pies, poner sus pies. Al principio les dije de este tema, les dije quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo. Era el sumo sacerdote nada más. Pero Dios es Dios. Y él sabe quién sí y quién no. Y aunque Isaías no era el sumo sacerdote, él le permitió, aunque fuera de lejos, ver lo que había dentro del lugar santísimo. Se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. A ambos lados del trono, con el rostro velado en adoración, se cernían los serafines que servían en la presencia de su hacedor y unían voces en la solemne invocación. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y eso lo encontramos en Isaías 6, versículos del 3 al 5, vamos a leer. El uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Toda qué? Toda la tierra. Eso sucedió hace cuántos años, hace un montón de años, no sé cuántos años antes de que viniera Cristo a este mundo a compartir con nosotros. ¿Es lo mismo hoy o no es lo mismo hoy? Toda la tierra está llena de su gloria, toda, absolutamente toda. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense, como somos de inmundos, como somos de pecadores, y que en este momento se le aparezca el Rey de reyes y Señor de señores. Inmediatamente queda uno muerto. Y él lo sintió: ay de mí, soy hombre muerto, porque soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo corrupto, inmundo.
y sin embargo mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Hasta que el sonido parecía estremecer las columnas y la puerta de cedro y llenar la casa con su tributo de alabanza. Y mientras Isaías contemplaba esta revelación de gloria y majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y de Judá. ¡Ay de mí!, exclamó, que soy hombre muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto a mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se le abandonaba su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Pero un serafín fue enviado para aliviarle de su angustia y hacerlo idóneo para su gran misión. Un carbón vivo del altar tocó sus labios y le dijo estas palabras. Vamos a leerlas en Isaías 6, versículos 7 y 8. Y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Nosotros no nos podemos limpiar de nuestros pecados. Él es el que nos limpia. Solo lo que tenemos que hacer es someternos nada más. Y después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí. Envíame a mí, envíame a mí. Porque cuando Dios nos escoge para una obra, Él nos capacita. Él nos capacita para que podamos hacer. Y Él, primero que todo, me limpia de pecado, porque Él es el que me limpia. El visitante celestial ordenó al mensajero que aguardaba, anda y di a este pueblo. Vamos a ver qué le hice. Eso lo encontramos en Isaías 6, versículos del 9 al 11. Isaías 6, versículos del 9 al 11. Y le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asolados y sin morador, y no haya hombre en las casas, y las tierras esté hecha un desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que él lo diga. ¿Cómo tenemos que hacer? Creerle, obedecer, seguirle y poner por obra lo que él nos pidió que hiciéramos. Era muy claro el deber del profeta. Debía elevar la voz de protesta contra los males que prevalecían, pero temía emprender la obra sin que se le asegurase cierta esperanza. Preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? No habrá ninguno entre el pueblo escogido que haya de comprender, arrepentirse y ser sanado. Porque eso es lo que uno ve, no hay nadie, nadie sirve, ni yo tampoco sirvo, porque fue lo primero que le dijo, yo no sirvo. Y la preocupación de su alma en favor del errante Judá no había de ser en vana. Su misión no iba a ser completamente infructuosa. Sin embargo, los males que se había estado multiplicando durante muchas generaciones no podían eliminarse en sus días. Durante toda su vida habría de ser un maestro paciente y valeroso, un profeta de esperanza, tanto como de condenación. Cuando estuviese finalmente cumplido el propósito de Dios, aparecerían los frutos completos de sus esfuerzos y las labores realizadas por todos los mensajeros. Recordemos que nosotros lo que hacemos es sembrar la semilla.
Dios es el que la hace germinar, el que la hace crecer, el que la hace dar frutos. Yo nada más riego la semilla. Así es que, ¿hasta cuándo va a dar fruto mi trabajo? Dios lo sabrá. Por el momento, ¿qué es lo que hago? Regar la semilla. Y a fin de que esto sucediera, los mensajes de amonestación y súplica debían ser entregados a la nación rebelde, declaró el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová hubiese echado lejos los hombres y multiplicare por medio de la tierra la desamparada. Los grandes castigos que estaban por caer sobre los impenitentes, como guerra, desierto, opresión, pérdida de poder, de prestigio entre las naciones, acontecerían para que pudiese inducir al arrepentimiento a aquellos que reconociesen en los castigos la mano de un Dios ofendido. Porque lo primero también que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos equivocado, que hemos estado actuando mal, que no estamos haciendo las cosas como las debemos hacer. Las 10 tribus del reino septentrional iban a quedar pronto dispersas entre las naciones y las ciudades serían asoladas. Los destructores ejércitos de las naciones hostiles iban a arrasar la tierra vez tras vez. Al fin, la misma Jerusalén caería y Judá sería llevado cautivo. Y sin embargo, la tierra prometida no iba a quedar abandonada para siempre. El visitante celestial aseguró a Isaías en el capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Voy a leerlos. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Y quién es la simiente santa? Cristo Jesús. Como después de que pasa un incendio en un bosque y todo quedó desolado, y después vuelve a germinar. Pues así iba a ser desolada Israel. Iban a ser esparcidos las 10 tribus de Israel y también parte de los de Judá. Pero queda la simiente, queda el tronco, quedan las raíces y vuelve a retoñar. Y luego la tierra será llena de su gloria. Había recibido la promesa de que los mensajeros de Jehová al apóstata Judá irían acompañados por el poder convincente del Espíritu Santo. Y el profeta quedó fortalecido para la obra que le esperaba. Y durante el cumplimiento de su larga y ardua misión, dificilísima, ver a todos sus hermanos ser dispersados y llevados cautivos. Durante el cumplimiento de su larga y ardua misión, recordó siempre esa visión. Porque esas visiones y esas cosas que Dios nos da y nos dice por anticipado, es lo que lo mantienen a uno tranquilo, firme en el propósito de Dios, porque uno sabe lo que va a ocurrir después, porque Dios no los cuenta. Y él sabía que por un tiempo iban a estar esparcidos. Por 70 años o más estuvo delante de los hijos de Judá como profeta de esperanza, prediciendo con un valor que iba siempre en aumento el futuro triunfo de la iglesia. Eso fue lo que lo mantuvo durante 60 años y más, siendo el profeta de Israel, porque él sabía
lo que venía después. ¿Por qué? Porque Dios se lo había contado, porque Él siempre le cuenta las cosas a sus amigos, los profetas, para que ellos vayan y hagan el trabajo tranquilos, porque son trabajos duros, 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 duros por hacer. Y oír y hablarle a la gente que lo oye a uno. Ay, qué necia esta señora, ya viene con su perorata otra vez. Pero Dios lo manda a uno a hacer las cosas porque Él conoce el fin desde el principio. Y Él sabe que al final las personas que uno le habló van a volver los ojos a Cristo Jesús y que van a ser levantados. Y eso fue lo que le ocurrió a Isaías. Fue levantado como profeta, se negó, no quería ir, e igual que Jonás. Bueno, este por lo menos obedeció antes de que se lo tragaron un pez. Pero al final de cuentas, él lo logró. Fue, hizo el trabajo como Dios se lo encomendó y él sabía que en la posteridad su pueblo iba a ser rescatado. Así es que no desfallezcamos, no desfallezcamos. Cuando le hablemos a la gente, no nos desanimemos. Cuando le hablemos a nuestros hijos, cuando oremos por nuestros hijos, por nuestros descendientes, por nuestros familiares, no nos desanimemos. El Señor es el que sabe. Y Él al final de las andadas va a liberar a su pueblo de la opresión, como lo dijo Él cuando vino a esta tierra, a liberar a los cautivos. Y uno piensa que son los que están aquí en la cárcel aquí de Costa Rica. No, 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 no. En las cárceles que Satanás nos hace para que nosotros pequemos, nos apartemos de Dios, cometamos delitos y pecados y ofendamos al Señor. Él nos viene a libertar. ¿A quiénes? A todos. A usted, a mí, a nuestra descendencia, a todos. ¿Debemos de fallecer? No debemos de fallecer. Siempre, aunque a veces es duro llegar y decirle al Señor, heme aquí. Porque a la primeros que tenemos que hablarle es esta persona que está aquí. Esa es la primera que tengo que hablarle. Y después a los demás. Pero Dios es fiel, misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Y Él siempre, siempre, siempre nos da la victoria. Así es que a seguir adelante, como Isaías, con un carbón encendido en la boca, que Dios, Cristo Jesús, nos va a poner para el perdón de nuestros pecados, primero que todo, porque bien pecadores que somos. Bueno, que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Miles de bendiciones para todos. Que tengan un feliz fin de semana y principio de la próxima semana. Que esté lleno de bendiciones, sobre todo espirituales. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.